Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Rodolfo Alejandro Luquín Contreras y el día de hoy se le realizará una entrevista al doctor Rodolfo Luquín Pulido, con amplia experiencia en el área técnico-administrativo y relaciones sociales en instituciones públicas y privadas. Hola, ¿qué tal, Alex? Mucho gusto ¿Qué tal? por la invitación Bueno, gracias por venir. y al contrario, es un privilegio el poder compartir esta experiencia acumulada pues, con todos tus compañeros de clase, con todos tus maestros, con la intención de que esto pueda ayudar pues, en el proceso formativo. Sí, no, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Si quieres, ahorita iniciando, te doy pues, un pequeño contexto de lo que es el tema y realizar pues, la entrevista, vaya, para ver y rescatar los puntos más importantes que Con van a todo ayudar. gusto, claro que sí, adelante, por Perfecto. favor. Bueno, para iniciar, el tema que se eligió o que yo elegí es analizar cómo los procesos de condicionamiento social pueden influir en la formación de conductas y visiones que derivan en personalidades apáticas frente a la sociabilidad, la socialización y la empatía hacia las necesidades de otros. Esto busca comprender cómo este fenómeno limita la capacidad de interacción auténtica y solidaria y cómo transformarlo en una herramienta positiva que fomente sensibilidad y compromiso colectivo. Bueno, antes de que inicies Ajá. con las preguntas, quiero eh, hacer una mención Ujú. de que este tema que estás abordando pues es algo realmente que tenemos en nuestras vidas. Todo el mundo vivimos a la carrera, vivimos siempre con el estrés y muchas de las veces todos los procesos y lo que son las interacciones sociales, primero los dejamos como una cosa natural y por sentado, que no los desarrollamos, que no los cultivamos y al final del día nos volvemos autómatas y nos volvemos una unidad individual sin poder tener una interrelación con las personas porque la tecnología, el teléfono celular, las tablets, las computadoras, tienen tanta información, pero es de manera individual. Y te pongo un ejemplo muy Ujú. sencillo. Todo el mundo tenemos un chorro de gente, los viejitos que somos en Facebook o tenemos mucha gente por WhatsApp. ¿Y qué es lo que hacemos? Platicamos con ellos muy alegremente, pero cuando los tenemos frente a nosotros, no sabemos ni qué decir, ni sabemos cómo es la interacción en ese sentido. Pero bueno, pues como una connotación a este tema tan relevante pues, que estás abordando en estos momentos. Y con todo Sí, gusto, claro. adelante te escuchamos y te Ok. compartimos nuestra visión. Muchas gracias por compartir esto. Pues, la primera pregunta es, pues, ¿de qué manera el condicionamiento social puede llevar a las personas que desarrollen una actitud apáticas en la interacción social y las necesidades ajenas? Y mira qué interesante la pregunta. Desde nuestro punto de vista, tú bien lo dices, es un condicionamiento social. Ujú. Recordemos que todos somos eh, personas, individuos, y la sociología pues nos ubica como una persona individual es el elemento fundamental de esa unidad. Pero la sociedad se combina pues en diferentes autores, desde lo que son la pareja, desde lo que es una familia, lo que es un grupo de amigos que se reúnen, y así nos vamos escalando en diferentes clasificaciones hasta tener una sociedad que, que de alguna otra manera eh, tiene una ontogénesis. Cada uno de nosotros, desde nuestro punto de vista, esa ontogénesis, que son las características donde tú te desenvuelves, de alguna otra manera tienen ese condicionamiento que tú estás indicando. El condicionamiento es, nosotros no podemos actuar de una manera que no hayamos aprendido y que de alguna otra manera haya tenido ese condicionamiento sobre nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Que si a alguien no se le ha enseñado a decir pues las palabras te quiero, la interacción, de la noche a la mañana esa persona no va a poder interactuar con las personas. Entonces esa ontogénesis, esas características que él tiene, no lo tiene. Y recordemos dos cosas fundamentales. Una es la educación formal que tenemos, la académica,
eso es la educación de la familia. Si en la educación de la familia le dejamos esa formación a los hijos, y hay que entenderlo, ¿no? A un hijo que no, los papás están trabajando los dos y el hijo tiene que ir a una guardería, pues va a aprender lo que está en la guardería. O si tiene una nana que le esté cuidando el hijo, va a aprender en relación a lo que la nana le está enseñando y no en relación a un proceso formativo que pudieran tener como pareja y que de alguna otra manera fuera la familia, la unidad fundamental de la sociedad, ¿no? Sí, y es, por ejemplo, algo que tú decías de esto de tipo de educación, una por escuela, otra por tema de familia. Aquí yo te quiero preguntar de cómo crees que se reflejan estos valores, por ejemplo, en la falta de empatía y en la diferencia hasta en los problemas que hay en la comunidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues eso es fundamental. Volvemos a esa formación académica. Uh-huh. Pues la academia nos enseña todas las leyes de la física, todo lo que son cuestiones técnicas, todo el tema de las matemáticas, análisis, todo lo de la biología, etcétera, etcétera. Pero la familia es realmente donde se desarrollan estos valores. ¿Qué quiero decir con esto? El desarrollo de los valores, pues ya sea la amistad, la lealtad, el compañerismo, diferentes valores que son realmente fundamentales, se viven en la familia, se desarrollan en los hermanos, se desarrolla de padre a hijo. Y una persona que no ha desarrollado esos valores, difícilmente los va a reflejar y difícilmente va a tener una empatía de un dolor ajeno. Esa empatía se trabaja y se desarrolla. Que quizás en el área académica se refuerce, pero es muy diferente al tema de los desarrollos. Y entonces, lo que pudiéramos sugerir es que las actividades académicas estuvieran cargadas en algunos momentos con la intención de reforzar los valores. Como tú alguna vez participaste, que es la interacción de niños que a lo mejor han tenido la desgracia de ser huérfanos, etcétera, etcétera, y que puedan convivir con los alumnos del TEC de Monterrey. Eso es una actividad que refuerza los valores como tal. Pero para eso se tiene que tener un guión, se tiene que tener una preparación previa para los muchachos que van a recibir a esas personitas que van a estar, para evitar que puedan hacer preguntas desagradables, preguntas que los hagan sentir incómodos, porque no son objetos, son personas que sienten, hacerlos visibles. Y alguien me lo decía en alguna ocasión, hacerlos sentir ser humanos. Y al ser humanos es que están y que te importa el dolor y te importa su persona. Hay algo bastante interesante que tú mencionaste, que fue este reforzamiento. El reforzamiento de, por ejemplo, el ejemplo que tú dices del TEC de Monterrey. Aquí es una pregunta muy aparte. ¿Qué es o cómo tú puedes comparar una persona que se la vive en distintos contextos sociales, volviendo a lo que es de la guardería? Es decir, una persona que está en un contexto social de deporte, que está en la escuela, que en el contexto social de la escuela tiene mentores o, por así decirlo, profesores que te guían de una u otra manera, tal vez en el área donde tú quieres dedicar. ¿Qué impacto puede tener, por ejemplo, en esa sensibilidad empática hacia las demás personas a comparación de una persona que no tiene, por así decirlo, como ese acceso? Bueno, quizás algo que refuerza mucho son, lo hemos estado mencionando, las experiencias que pudieras tener tú con esas otras personas y estos otros ámbitos. Y esa experiencia se logra a través de la práctica y de la constancia. Puedo poner estos ejemplos muy claros. ¿Quién es la persona que quizás sea más solicitada dentro de las empresas? La persona que pueda tener esa capacidad de adaptabilidad a las condiciones. Pero esa adaptabilidad se va a tener en relación al desarrollo que haya tenido previamente. No sé si me explique. Sí, sí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Una persona en ciertos puestos directivos
pues tiene que tener la capacidad de poder hablar pues desde las personas que hacen los trabajos más básicos a las personas que tienen pues ciertas coordinaciones y quizás con ciertas personas que tengan cierto nivel educativo de gerencias. Ujú. Pero también puedes desarrollarte con el tema de personas que tengan empresas, que tengan estudios académicos, y entonces, cuando tienes esa experiencia, puedes tener esa interrelación, vas aprendiendo, vas teniendo y vas fomentando ese tema que es la empatía y al final del día te hace forzar que te sigas preparando en el área técnica, en el área académica, pues para dar respuestas a las necesidades planteadas y a su vez el no poder tener la sensibilidad de interactuar con estas personas, haciéndolas sentir que su trabajo es importante. Y de verdad, todos los trabajos son importantes. Tuve una máquina de reloj, si un engrane no funciona, esa situación o eso puede ser que al final del camino todo el sistema no funcione. Y eso es lo que se trata de hacer, que todos los sistemas y todos los procesos estén en función al perfecto y desarrollo que se puedan tener para que todas las cosas puedan tener esa coordinación. Y qué mejor tener una persona que pueda tener esa empatía, pero se tiene que desarrollar. Si no se desarrolla, vamos a tener personas unilaterales y tenemos personalidades, que son conductas repetitivas, de gente que es autoritaria, gente que es déspota, gente que de alguna otra manera siente que porque le dieron el puesto, ya es la persona que transforma las situaciones. No, la persona que transforma es con la que tenga un liderazgo positivo y que de alguna otra manera desarrolle el potencial de las personas que están ahí. Ok, muy interesante. Por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué consecuencias puede tener en la personalidad, en la vida social de un individuo crecer bajo normas sociales que priorizan el bienestar individual sobre la sensibilidad? Lo hemos visto y quizás unos ejemplos que me vienen a la mente es tú o nuestra sociedad nos hace sentir que entre más tienes económicamente, más vales. El que tiene más propiedades, el que tiene mayor títulos nobiliarios, en este caso eh, de puestos y de poder. Pero ¿cuántas veces hemos visto personas que se han dedicado a la tarea de poderse dedicarse a ellos mismos y quizás logran tener mucho dinero, y logran tener la admiración y la fama, pero en el fondo se sienten solos y buscan medios alternativos, caen en drogas, caen en alcohol y tienen la depresión y tienen una serie de situaciones porque están buscando un bien individual que al final del camino, cuando lo logra, no le es suficiente y piensan que su vida no ha tenido sentido. En cambio, cuando tú te desarrolles, lógicamente todos buscamos un desarrollo personal, pero si lo vas acompañado con satisfacciones personales de poder apoyar a los demás, el sentir la presencia de esas personas, de seguir aprendiendo de todas las personas de los diferentes niveles culturales y sociales, te hace ese enriquecimiento personal. Y al final del día, tú lo has sentido, todos lo hemos sentido. Muchas veces se siente mucho mejor cuando la persona o nuestra persona puede dar algo hacia los demás y tiene un valor de poder ayudar, de poder transformar una vida y quizás una palabra de aliento o una palabra en el momento adecuado puede transformar una vida. Y muchas veces es más retribuyente el poder hacer eso que el recibir cosas y el recibir obsequios que quizás son pasajeros. Por eso las relaciones personales, las relaciones sociales son más perduraderas. Y cuando se hace para esa razón humana que es evolucionar y ayudarnos, creo que eso es el diferenciador. Tú lo has visto cuando la sociedad de repente está en tragedias, que hay temblores, que hay pues, las explosiones lamentablemente aquí de Guadalajara, etcétera, como la solidaridad de las personas para ayudar a las personas
he ahí dentro de los valores que se tienen y que se dice, nuestra sociedad tiene todavía esperanzas, no está perdida en ese sentido. Sí. ¿Y tú tienes algún ejemplo? O sea, dentro del ámbito laboral, social, donde tú hayas contribuido y te haya dejado a ti marcado en esa misma contribución y te haga sentir, por ejemplo, este valor de humanidad. Sí, cómo no, claro. Muchas de las ocasiones y quizás de los más retribuyentes es cuando el dolor que es de otra persona lo haces propio, ¿no? No quiero decir con eso que seas un mártir y que sufras, sino que tienes esa sensibilidad de poder ayudar. Mucha gente, pues en diferentes lugares que tenemos, oye, tengo un requerimiento, que quiero ir a ver a mi familia, que mi hijo está enfermo, y todo eso. Nosotros damos esa prioridad por encima del trabajo, porque son cosas extraordinarias, no son de todos los días. Oye, atiende a la familia, claro que sí, tu día te lo vamos a pagar, y si ocupas algo de la institución, con todo gusto estamos para apoyar. Es más, que el chofer te lleve para que puedas estar en ese sentido. El área de recursos humanos, darle un recurso económico, adelántale la quincena, etcétera, para resolver la necesidad que se tiene. Y otro de los ejemplos también muy retribuyentes, más en el ámbito del deporte, pues imagínate, es cuando tú guías como entrenador a un grupo de personas, entonces el entrenador se vuelve una figura paternal por encima muchas veces de los padres y de la familia. Y cuando te llevan de una manera muy orientada, te hacen sentir el desarrollo de tus capacidades. Y cuando logras vencer objetivos, tú dices, soy capaz de hacer muchas cosas. Entonces, esas palabras y de aliento y esos procesos formativos que se puedan hacer, cambian vidas. Y más cuando puedes conseguir una beca, cuando te dan la oportunidad de estar estudiando en unos niveles educativos que son formadores y de alto nivel, es muy retribuyente, pero volvemos al punto inicial, sin dejar de lado los valores que pueden tener y al final del camino, ¿cuál es el objetivo? Que esos conocimientos, que esas personas líderes se integran a la sociedad como agentes de cambio y gentes transformadoras de la realidad. Como siguiente pregunta, ¿qué actividades o estrategias pudieran ayudar a revertir esta apatía social que se ha mencionado en todo lo que va de la entrevista y pues transformar este fenómeno en un impulso hacia la participación y el apoyo mutuo? Y creo que en la academia hay muchas ocasiones que pudieran desarrollarse ese tipo de cosas, pero vuelvo a insistir, tienen que ser planeadas, tienen que ser organizadas. El trabajo en equipo, que de alguna u otra manera pudieran estar trabajando pues, un grupo de personas, tiene que ser supervisado, porque eso brinda la oportunidad de poder desarrollar todo este tipo de interacciones. Pero cuando lo dejas con una tarea académica, donde no hay un seguimiento, donde le dices, esa es tu experiencia y tú lo haces, todo el mundo sabemos que un tipo es el que se preocupa, los otros 3 o 4 no les interesa. Alguien tiene que estar diciéndole, oye, pásame la información. Y de verdad todo eso carece de valor, porque al final del camino lo que estamos haciendo es engañándonos nosotros mismos y no hay realmente ese trabajo específico que estamos diciendo de cómo se van a desarrollar las cosas. Y tampoco es un trabajo háganlo fuera. ¿Por qué no haces una tarea estratégica en el salón donde diga, a ver, cómo son las interrelaciones? El trabajo del desarrollo de las actividades, de buscar la información, de poder hacer procesos realmente que sean medibles y cuantificables para que todo esto realmente pueda tener un buen término, ¿no? Y así podemos ir dando muchos ejemplos, pero vuelvo a insistir, es el reforzamiento de estos valores en la academia, pero la otra intención es esos desarrollos humanos y esos desarrollos de la familia tienen que también estar tomados en cuenta y tratar de hacer tareas estratégicas para su desarrollo. Ahí está. Mencionaste esto ya de desarrollo, tipo de educación. Yo creo que ya con esto, para ir cerrando la entrevista, la última pregunta es esto mismo. ¿Qué papel desempeña la educación en el desarrollo de una personalidad más crítica, sociable y empática frente a la influencia del condicionamiento social? Completamente, completamente. Cuando una persona
no tiene ese razonamiento crítico y autocrítico, también llamémoslo desde esa perspectiva. Y había grandes psicólogos que mencionaban, la verdadera educación se da cuando uno se deseduca y se vuelve a educar uno mismo. Este tipo de situaciones autocríticas, si no las llevamos de manera consciente, de manera cotidiana, caemos en la situación de ser simplemente recipientes que se llenan por parte de la cadena. En nuestra misma vida diaria, decir, oye, ¿hacia dónde vamos? Entonces, esos líderes que de alguna otra manera se están desarrollando actualmente en las diferentes instituciones, si no tienen esa situación del bien social, de verdad que dejan la oportunidad de poder hacer la transformación en el momento que ocupan cargos importantes. Muchas veces lo decíamos, para poder llegar a esos cargos hay que prepararse. Si no te preparas, vas a tener la oportunidad y vas a perder la oportunidad. Y hago una crítica al sistema político, al sistema económico, al sistema del país, pues que tenemos, esperemos que sí vayan cambiando, la persona adecuada para el puesto adecuado. Porque un médico es un especialista y tiene que estar operando y tiene que ser una persona. Esas son las personas. Oye, ¿por qué a una persona de deportes tiene que prepararse, tiene que dar un seguimiento? Oye, un área jurídica tiene que ser un abogado, etcétera, etcétera. Pero de repente tenemos gente en los puestos importantes, diputados, y porque es un tema del poder popular, pero no hay un proceso de preparación. ¿Cuándo hemos visto que alguien preparen a un tipo para que pueda realmente hacer? No, dices, es el pueblo que llega y de acuerdo a mis ideas lo voy a hacer. Pero si es un tipo que no tiene esa sensibilidad, que no tiene, ese es el problema que tenemos, que se desarrollan de acuerdo a sus intereses personales, a su creencia personal, dejando de lado siempre lo que pudiera ser el bien social con el poco o mucho recurso que se pueda manejar en el ámbito público, en el ámbito privado. Por eso salen lo que son las empresas responsablemente, socialmente responsables, donde hay una serie de principios y valores. Y hay ejemplos en Nuevo León, empresas que le dan, aparte del trabajo, pues hacen colonias, anteriormente tenían colonias, tenían hospitales, servicio social para la gente, servicio de salud, adicionalmente un plan para que puedan ir al club a hacer ejercicio, preocupados por el bienestar humano y también, ¿por qué no? Una persona que tiene estas condiciones te rinde más en el tema laboral y te puede dar más productividad. Pero bueno, en términos generales, un repaso rápido a todo lo que son las interacciones sociales. Y bueno, esperemos que esta información pueda ser de ayuda, tanto para tu persona y bueno, para todos los compañeros de la escuela. Sí, muchas gracias. Yo creo que nos deja mucho de qué pensar, tanto en los términos de ontología como, pues vaya, todo esto que dices de un bienestar social que a nosotros nos ayuda simplemente como progresar como humanidad, o lo que dice, por ejemplo, allá Charles Darwin, pues son por constante evolución. Sí, Entonces, al final del día somos seres evolutivos, tú lo has dicho, entonces, ¿hacia dónde vamos? Es que es hacia donde la humanidad quiera, ¿no? Es cómo nosotros de alguna otra manera evolucionamos, tenemos conciencia, cómo lo utilizamos en beneficio, lógicamente, de un bienestar personal, pero sin dejar de lado un bienestar social, entendiendo que eso puede evitar muchos de los grandes problemas que tenemos actualmente. Claro. Que si el narcotráfico, que si la drogadicción, que si hay una familia fuerte con valores, muchas de estas cosas, pues creo que se pudieran controlar y quizás hasta erradicar. Perfecto. Muchas gracias por el tiempo proporcionado, por los minutos y pues, por estas grandes reflexiones. Hombre, gracias por la oportunidad y bueno,